Buen día, profesora. El que les habla es Kevin David León Milla y hoy día les voy a explicar si la reforma agraria fue beneficiosa o no en el Perú. Para una introducción, la reforma agraria fue implementada en el Perú durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado a partir del decreto ley 17716 de 1969. Es presentada con frecuencia como un hito emancipador en la historia del país. Sin embargo, al hacer un análisis riguroso de sus consecuencias políticas, económicas y sociales, lleva a una conclusión diferente. Lejos de ser un proceso beneficioso, la reforma agraria constituyó una intervención profundamente perjudicial que desarticuló la producción agraria y concentró el poder en manos del Estado de manera autoritaria y asumió al campesinado en una pobreza más aguda de la cual se pretendía combatir. Si bien es innegable que el régimen de Hacienda requería transformaciones, las medidas adoptadas por el general Juan Velasco Alvarado carecieron de una planificación técnica, respeto por la libertad económica y la viabilidad a largo plazo. Desde el punto de vista político, la reforma agraria no fue el acto democrático e incluyente que sus defensores proclaman, sino una medida impuesta de forma autoritaria por un gobierno que nunca tuvo un mandato popular. El general Velasco llegó al poder mediante un golpe de Estado en el 68. Gobernó sin Congreso, sin partidos políticos y sin posibilidad alguna de debate ciudadano. En este contexto, la expropiación masiva de tierras no respondió a un proceso legislativo legítimo, sino a la voluntad unilateral de un régimen que usó la reforma como instrumento de propaganda y de control social. Contreras y Zúñiga en el 2016 en la lectura Historia Mínima del Perú nos señalan que las empresas expropiadas durante este periodo fueron entregadas a gerentes designados políticamente, con frecuencia oficiales militares sin los conocimientos técnicos necesarios, lo que revela que la lógica que guió el proceso fue el poder y el control, no el bienestar de los campesinos. Asimismo, el Estado reemplazó el hacendado como nuevo dueño efectivo de la tierra, pues el campesinado no recibió títulos individuales de propiedad, sino que fue incorporado a cooperativas dirigidas desde arriba. Lejos de ampliar la libertad política del campesino, la reforma insertó en una nueva forma de dependencia estatal que producía, bajo otro nombre, las mismas relaciones de subordinación que supuestamente buscaba eliminar. En el plano económico, la reforma las consecuencias de la reforma agraria fueron devastadoras para la producción agraria nacional, al eliminar grandes unidades productivas sin sustituirlas por una estructura eficiente. El gobierno de Velasco provocó un serio retroceso en la productividad del campo, como lo afirma Zapata 2009 en la lectura sobre el fracaso de la reforma agraria. Las propuestas productivas de la reforma fueron utópicas y sin mayor sentido, habiendo provocado un serio retraso en la productividad agraria. La política de precios controlados, que obligaba a los productores rurales a vender sus bienes por debajo del precio de producción para subsidiar el consumo humano, arruinó la rentabilidad del campo y extendió la pobreza rural en lugar de combatirla. A ello se sumó que el modelo cooperativo fracasó rápidamente sin la disciplina del régimen anterior y con intereses internos divergentes. Las cooperativas se desintegraron y fueron parceladas por los propios campesinos, desapareciendo así la economía de escala indispensable para una operación agraria moderna. Este colapso productivo no fue un accidente, fue la consecuencia predecible de haber intervenido el mercado agrario sin los instrumentos técnicos, financieros e institucionales necesarios para sostener las unidades productivas. El resultado fue que el campo dejó de crecer, descendió la rentabilidad agraria y la producción de alimentos retrocedió, afectando tanto a los campesinos como a la población urbana que dependía de este abastecimiento. Desde la perspectiva social, la reforma agraria no resolvió el problema de la pobreza rural ni generó las condiciones para el bienestar de los campesinos que supuestamente beneficiaban. Por el contrario, al destituir las unidades productivas existentes sin construir alternativas viables, profundizó la precariedad en el campo y aceleró los procesos de migración hacia las ciudades.
no como expresión de movilidad social ascendente, sino como huida de un campo empobrecido. Las barriadas que crecieron aceleradamente en Lima durante los años 70 y 80, descritas por Zapata en el año 2013 en la lectura Sociedad y Desarrollo Urbano, destacan como una ciudad construida desde cero por migrantes que llegaban a terrenos vacíos sin ningún servicio básico. Fueron parte del resultado de este fracaso agrario. Los migrantes andinos que llegaron a la capital debieron sobrevivir apoyándose de redes de paisanaje y estrategias informales de subsistencia, no porque hubieran encontrado mejores oportunidades, sino porque el campo ya no podía sostenerlos. Así, la reforma generó un desplazamiento social masivo hacia la pobreza urbana, trasladando el problema sin resolverlo. El campesinado, que según sus defensores fue el gran beneficiario de la reforma, terminó siendo su principal víctima, sin tierra propia, sin crédito, sin asistencia técnica y sin mercados justos. Quedó atrapado entre un campo destruido y una ciudad que no estaba preparada para recibirlo. En conclusión, la reforma agraria peruana, analizada desde sus consecuencias políticas y económicas, no puede ser considerada un proceso beneficioso para el país. Políticamente fue una imposición autoritaria que sustituyó una forma de dependencia por otra, sin dotar al campesinado de verdadera autonomía ni derechos reales sobre la tierra. Económicamente, destruyó la productividad agraria, arruinó la rentabilidad del campo y generó un retroceso en la producción de alimentos. Socialmente, lejos de mejorar las condiciones de vida del campesinado, profundizó su pobreza y aceleró una migración masiva hacia ciudades que carecían de infraestructura para absorber a esa población, como lo reconoce el propio Zapata en 2009 en la lectura del fracaso de la reforma agraria. La reforma fue en parte un completo fracaso. Reconocer este fracaso no implica defender un orden oligárquico que precedió a la reforma, sino exigir que las transformaciones sociales necesarias se realicen con planificación, legitimidad democrática y respeto por la libertad económica de quienes pretende beneficiar. Eso sería todo. Muchas gracias.